Hola, buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco por estar acá. Hoy es la cuarta y última charla de este ciclo que empezamos en febrero para acompañar la muestra Borges y Lugones, el falso discípulo. Hoy contamos con la presencia de Aníbal Jarkovsky, que además de ser un escritor y profesor de literatura tanto en secundario como en la Universidad de Filosofía y Letras, es un especialista en literatura argentina y un reconocido crítico. Ha trabajado este vínculo, ha trabajado Borges, ha trabajado Lugones, así que es una suerte que él cierre este ciclo. Lo escuchamos a Aníbal y después, cuando él termine, va a haber un tiempo para algunas preguntas. Bueno, en principio agradezco mucho la invitación tan generosa a compartir con ustedes ahora este encuentro. Estoy muy contento que se haya hecho realmente esta muestra y además me provocó para volver a pensar en temas que había tocado y otros que fueron apareciendo. Así que les agradezco mucho a los organizadores, realmente han sido muy generosos conmigo y agradezco mucho la presencia de ustedes, por supuesto. Una de las cosas que justamente me desencadenó la muestra fue el nombre, el falso discípulo. Yo escribí una vez un artículo donde llamaba El íntimo adversario, ¿no? De un título demasiado borgiano. Y me preguntaba por el nombre de esta muestra, que también es inquietante por el falso discípulo. Convoca, o por lo menos me convoca para pensar dónde está esa falsedad. No lo hablé con los organizadores, así que es una intuición mía. Pero me gustaba la idea del falso discípulo, con la idea de que en realidad la falsedad se podría leer a partir de una hipótesis que Borges plantea en su momento, de proponerse, él y todos los de su generación, como continuadores de la obra, o de algunos elementos de la obra de Lugones, que es una hipótesis muy extravagante de Borges y muy arbitraria, porque basta con leer la obra de Lugones y la de Borges para ver las diferencias más que las continuidades, de tal manera que es un gesto de Borges proponerse como un continuador o como un discípulo. Yo no creo que sean involuntarios continuadores, pero me gusta mucho cuando Borges dice eso, porque en el fondo lo que Borges está mostrando es una forma de pensar de Borges, que eso me parece muy interesante. Borges, por ejemplo, plantea que su generación, o los martinfierristas, son continuadores de Lugones porque también se aplicaron a trabajar con la metáfora. Eso es una idea fuerte. Han renunciado a la rima, pero la metáfora es un elemento que los vincularía con Lugones. La idea creo que es simpática, es muy arbitraria y además es muy escandalosa, tratándose de literaturas bastante enfrentadas. Digo que es arbitraria en el sentido de que la metáfora es constitutiva del discurso de la poesía, no de Lugones. Con ese criterio, los martinfierristas podrían ser continuadores de todos los poetas del mundo, digamos, ¿no? Con lo cual, uno diría, Borges tiene completamente la razón y no tiene ninguna razón cuando propone que la metáfora sería aquello que los vincula con Lugones. Pero elegir una asociación tan particular, practicamos la metáfora, Lugones practicaba la metáfora, ergo somos continuadores de él. De todos modos es reveladora de una cosa que a mí sí me gusta mucho, me interesa particularmente, y la idea de una forma de pensar. Borges
tiende a ver coincidencias. Donde habitualmente se ven diferencias, Borges ve coincidencias, repeticiones. Esto tiene varios perfiles, pero quizá el más interesante es pensar que al leer entre dos autores de lo más heterogéneos, ver la pequeña coincidencia, pero que él vuelve significativa, lo que está poniendo en duda es, en cierta forma, el narcisismo de los escritores, respecto de que uno traería una novedad que cambiaría el curso de la historia literaria, digamos, ¿no? Borges, que comenzó a escribir en los momentos de la vanguardia, tiene a la novedad como un valor radical. De hecho, todos sus colegas, digamos algunos, González Tuñón, Girondo, Lanuza, habían hecho de la novedad de cortar con el pasado una verdadera bandera. En cambio, esta forma de pensar de Borges, que curiosamente tiene desde muy joven y no abandona nunca, es la capacidad de percibir coincidencias. En ese sentido, con una mirada, en cierta forma, pesimista, nunca hay novedades. Y eso puede ser algo que desanima a quien escribe, porque lo que está planteando es que en realidad no hay nada nuevo en lo que uno escribe. De todos modos, creo que también lo que Borges hace es herir el narcisismo, ¿no? Cuando dice que dos escritores muy diferentes en realidad son iguales, lo que está anulando no es tanto las diferencias en sí, sino enseñándonos a ver a los escritores como una continuidad y no como una ruptura permanente, de tal manera que la fantasía de novedad, la fantasía de que la literatura empieza con uno, fantasía que cualquier persona que empieza a escribir tiene. Vengo a escribir algo porque nunca se escribió, digamos, ¿no? Y es una fantasía muy poderosa que incluso sostiene. Uno escribe porque cree que nadie escribió lo que uno escribe en ese momento. La literatura en un punto comienza con uno. Por supuesto que eso es falso, pero es una fantasía que estimula, ¿no? Y creo que Borges, sospechosamente, desde muy joven, desconfía de esas novedades. Entonces, donde todos ven diferencias, Borges insidiosamente ve continuidades, coincidencias, repeticiones. A mí me gusta mucho marcar esta manera de pensar, ¿no? Porque la han señalado muchos críticos y Laura ha trabajado justamente este tema. Pero me parece que a mí me gusta mucho esta idea, no porque la literatura no traiga novedades, sino porque no importa tanto, sino que las novedades van apareciendo más allá de las planificaciones. A mí me gusta mucho, tal vez por nuestra época, ¿no? La manera de pensar de Borges daña al narcisismo. Esto me gusta mucho, digamos, ¿no? Cuando uno presume, a mí me llama la atención, no sé si estoy en lo correcto, pero a mí me llama mucho la atención en estos tiempos las frases de nunca antes tal cosa, ¿no? O nunca como hoy tal cosa, en los órdenes más diversos, ¿no? No está mal que nos guste vivir en un tiempo que tiene particularidades, ¿no? Pero me asombra esa contundencia del nunca antes, ¿no? Como si nosotros hubiésemos inaugurado un momento del mundo donde pasan cosas que nunca antes habían pasado. Y creo que tiene que ver con esa fantasía que todos tenemos de reconciliarnos con el tiempo que nos tocó. En un punto no deja de ser encantador que uno diga lo que está pasando ahora nunca antes pasó y yo soy testigo, o soy incluso protagonista de ese nunca antes. De todos modos, una mirada un poco más humilde, más bien nos ve como nuevos familiares en la enorme familia que es la humanidad. Y ahí nuestro narcisismo tiembla un poco, digamos, porque más bien toda época se imagina, me parece a mí, a sí misma como un nunca antes. Paradojalmente, esta es una época donde hay una sensación de repetición,
de cosas que vuelven, que regresan, y al mismo tiempo la fantasía de lo que está pasando ahora nunca pasó. Somos los inauguradores siempre de una nueva era, digamos, ¿no? Y creo que Borges va un poco en esta dirección de poner en duda ese nunca antes como hoy, y más bien lo que dice es siempre es igual, siempre es lo mismo. Que repito, puede ser apabullante para alguien que tiene mucha autoestima, pero yo creo que también podría ser lo contrario, que nos reconcilie, ¿no? Uno podría no sentirse apabullado, sino más bien contento de que uno haga lo mismo que Flaubert. No parece dañino eso, ¿no? Por lo tanto, me gusta mucho, y eso creo que compromete esta idea de el falso discípulo. Se presenta como un discípulo a partir de un rasgo arbitrario, muy extravagante, Lugones y la metáfora, nosotros y la metáfora, por lo tanto, pero la metáfora es consustancial con la poesía. Por lo tanto, se podría haber planteado Borges como continuador de casi todos los poetas de la historia. Y también sería válido en la medida que recurra a la metáfora. Por otro lado, esas coincidencias, yo soy apenas un continuador de Lugones, también se percibe en la muestra. La muestra efectivamente provoca coincidencias donde, percibidas en un sentido, existen y en otro sentido no. Se marcan las diferencias notables de alguna manera. Hay un panel muy lindo que juega con rimas de los dos poetas, pero es un panel insidioso. Yo estuve revisando y la selección de rimas muy torpe de Borges se da justamente cuando uno se queda con la rima en sí. Los versos no son exactamente tan ridículos como la rima aparenta serlo, digamos, ¿no? Pero de todos modos, además, la muestra lo que vuelve a traer es algo que es realmente enigmático, que es el vínculo de, yo no diría de Lugones con Borges, sino de Borges con Lugones. Evidentemente, la dedicatoria al Hacedor es un texto que interpela con el paso del tiempo. Creo que interpela por lo enigmático que es ese texto y además por lo encantador que es. Es francamente maravilloso esa dedicatoria que Borges hace a Lugones de su libro El Hacedor. En la larga obra de Borges, puede ser que me equivoque, esto lo hice sin cotejar demasiado, pero creo que solo dedicó libros propios enteros a dos libros ajenos, al Martín Fierro y a la Divina Comedia, ¿no? La Divina Comedia incluso es un libro medio raro porque, bueno, es una reunión de textos dispersos, pero digamos, Borges decidió que haya dos libros suyos concentrados en dos libros ajenos, el Martín Fierro y la Divina Comedia, que no está nada mal, digamos, para concentrarse en dos libros. Y después dedicó dos libros a dos autores. Uno es Carriego y el otro es Lugones, ¿no? Nunca hizo una dedicatoria a ninguna memoria a Carriego, y sí a la memoria de Lugones. Y ese es un dato que me parece relevante, además. No quiero decir que esos libros se hayan planeado, pero hay una voluntad de preparar un libro y darle el nombre de Carriego y darle el nombre de Lugones. Me parece que son gestos significativos que Borges concentró en estos dos poetas tan diferentes entre sí, pero de tanta presencia, más imaginaria que real, en Borges. En un gran trabajo, entre los muchos trabajos que la Biblioteca Nacional dedicó a Borges, pero hay uno de Nicolás Helf que se llama Bibliografía e Índice de Borges. Encontré un dato realmente extravagante, pero me pareció increíble. Helf escribe: el índice abarca unas 3.350 entradas que indexan unas 22.000 referencias.
el personaje más nombrado por Borges es Lugones, 433 referencias, seguido por Shakespeare, 429, Dante, 322, Whitman, 297 y Poe, 287. Es decir, en los textos de Borges no hay autor nombrado más veces que Lugones, al que se refiere a tanto, pero en esa lista, yo diría quitado Poe, Borges nombra mucho a Shakespeare, a Dante, a Whitman, porque también los admira y admira su obra. Este es el punto central. Y creo que no ocurre eso con Lugones, a quien nombra insistentemente, más bien para tomar distancia de esa obra que para celebrarla, ¿sí? Esto no ocurre con los demás. Nombra mucho a Shakespeare, ¿sí? A Dante, sí, a Whitman también, pero además admira la obra de cada uno de ellos. No ocurre lo mismo con la de Lugones. ¿Cuándo conoció Borges personalmente a Lugones? Bueno, quería ser un poco serio, quería tomar documentos porque este lugar un poco me impresiona. Entonces, bueno, según mis datos, lo conoció la tarde del lunes 28 de marzo de 1922. Hasta ahí pude chequear, digamos, ¿no? Y tomé esa ficha por 2 cartas, donde Borges cuenta cuando conoció a Lugones, la primera vez que lo vio. La primera carta es a su amigo, el mallorquín Jacobo Sureda, y la escribió el 29 de marzo de 1922, y al día siguiente. Y le cuenta de esta manera su encuentro con Lugones. Y el objetivo era llevarle la revista Prisma, la revista Mural, para que Lugones la conociera. Y escribe así Borges en esa carta. Anteayer le llevamos unos ejemplares de Prisma, 1 y 2, a don Leopoldo Lugones, el mayor taita literario de aquí. Don Leopoldo se manifestó asaz entusiasmado con Prisma, aplaudió la idea de una revista Mural, encontró muy bueno tu poema Angustia, Aldea, mío, y los de Garfios y Adriano. Este es el extracto de la carta, donde Borges presenta este primer encuentro con Lugones y lo llama el mayor taita literario de aquí, ¿no? Habría que detenerse un poquito justamente la presentación. Primero, están contentos con la aprobación que Lugones le da a la revista, pero lo caracteriza como el mayor taita literario, una figura bastante inquietante, digamos. Pero es un escritor, yo diría que es reveladora, y esta es una carta a un amigo, y el mismo día le escribe a Guillermo de Torre otra versión del mismo encuentro. Y ahora le escribe a Guillermo de Torre. Ya te supongo en posesión de la encarnación segunda de Prisma, cuya apoteosis callejera recién tendrá lugar dentro de 5 o 6 días, pero que ya circula por ese núcleo reducido, sin peñas de café ni cenáculos, que forman los literatos porteños. Ya campea un número en la redacción de la revista Nosotros, y ayer Lanusa y yo fuimos a llevarle uno a Lugones. Don Leopoldo, el hombre que dijo, el jardín con sus íntimos retiros dará a tu alado sueño fácil jaula, donde la luna te abrirá su aula y yo seré tu profesor de suspiros. Se mostró medianamente entusiasmado y a pesar de algunas irreverencias mías, no tomó una actitud de Dalai Lama
tuvimos una interminable discusión de 3 horas sobre la rima. Él en pro y nosotros, claro está, en contra. Esta estrofa que le recuerda a Guillermo de Torre es de Luna Crepuscular, que está en el lunario sentimental. Entonces, esta segunda versión, un poco más compleja, en principio habla de, están por salir a pegar la revista Prisma en la ciudad, pero le llevan algunas muestras buscando la aprobación de Lugones. En esta versión, Lugones está medianamente entusiasmado. De todos modos, no tiene una actitud de Dalai, pero dice Borges que empieza una discusión en esa entrevista de 3 horas, supongamos que es una hipérbole, donde discuten sobre la rima. Y dice Borges que cometió irreverencias. Es decir, que al mismo tiempo que va a buscar la aprobación de Lugones, lo pelea, ¿no? Desde el punto de vista estratégico, Borges es bastante contradictorio. Va a buscar la aprobación de Lugones y al mismo tiempo lo pelea, con lo cual no se van a poner nunca de acuerdo y precisamente en la cuestión de la rima. Esto es en 1922, Borges debe tener 23 años, yo no sé si ya los había cumplido. No coinciden exactamente las dos versiones, pero tomando en cuenta apenas lo que yo conozco, por lo menos, yo tengo la impresión de que fue lo que uno podría llamar la primera vez que Borges se encontró con un escritor importante. No es que no conociera otros escritores, pero nunca había estado junto a un escritor tan importante como Lugones. El más importante de la literatura argentina, que, digamos, estaba pensando la impresión que podría tener que un muchacho de 22, una muchacha de 22 años, hoy tuvieran con quién, ¿no? Entonces estaba pensando quién podría ser, ¿no? A nivel de Argentina, tal vez Aira, ¿no? Alguien dijera, yo lo conocí a Aira a los 22 años, ¿no? Y me dijo tal cosa, ¿no? Borges nunca olvidó ese encuentro. Esto es para mí muy fuerte. Las 433 referencias a Lugones parecen hablar de esa constancia, digamos. Pero me gustaba mucho la idea de, sobre todo por lo que me evocaba, ¿no? Conocer al escritor más importante, o muchas veces conocer a un escritor muy importante. Es uno de los episodios característicos en la formación de un escritor, de una escritora. Obviamente cuando uno conoce a un escritor importante ya escribe, pero nunca estuvo con el escritor más importante o con alguien importante. Y ese encuentro con alguien importante tiene esa inquietud, la reverencia, pero además, por lo menos imaginariamente, la sensación de estar casi con un colega, o por lo menos un colega futuro, si uno efectivamente se convierte en escritor. Y yo estoy seguro que eso tiene que haber sido muy conmovedor, tal vez para González Lanuza, que también estaba, pero no tengo la versión de él, de ese encuentro, pero sí sé que para Borges tiene que haber sido ese episodio. Es la primera vez que me encuentro con un escritor y es el más importante de todos. Otros escritores, mis pares, escritores que no están a esa altura, yo podría haber conocido, pero Lugones es el mayor taita de nuestra literatura. Esto, creo yo, este encuentro va a ser reescrito en la dedicatoria a Lugones en El Hacedor, digamos, ¿no? Les decía, ya se marcan ahí en estas dos cartas algo que quizá la dedicatoria va a atenuar, que es esta relación extraña, ir a buscar la aprobación de Lugones, qué piensa Lugones de la revista Prisma que estábamos haciendo con un grupo de amigos, y al mismo tiempo ir a molestarlo. Discutamos sobre rima con aquel que ha renunciado a la rima y aquel que ha hecho un valor de la rima. Es decir, es una
había una grieta, diríamos hoy, digamos, ¿no? Una grieta insalvable. No era muy consensuado, sino que esto era salir a molestarlo a Lugones y conseguir lo contrario de lo que se había ido a buscar. Si quería buscar la aprobación, discutir la rima con Lugones no era una buena estrategia. Supongo que a Lanuza no le habrá caído muy simpática la irreverencia de Borges. De todos modos, esta ambigüedad a mí me parece que marca bien este problema, que es el antagonismo radical entre Lugones y Borges por razones estéticas, que esto es lo que quizá más podemos conversar para salir un poco más de la cuestión personal, ¿no? Es decir, en realidad, desde esa discusión de la rima, fíjense que aquel que se va a plantear como un continuador involuntario porque escribió metáforas, uno podría decir, la prueba de que es un traidor a la causa de Lugones es aquel que repudiaba la rima con aquel que el mejor la había practicado. Es decir, ahí uno podría decir, bueno, en 1922 Borges no dice, yo en el fondo soy un continuador porque escribo también metáforas, sino yo soy un adversario porque yo odio la rima. Ese es el punto donde las divergencias son básicamente, yo diría dos, poéticas y estéticas, ideales de belleza y además formas que se aplican a la poesía. Eso los hace adversarios para siempre en un punto. La modificación yo creo que no se va a dar en lo estético ni en lo poético, sino que se va a dar en otro orden y ahora, bueno, espero poder llegar a eso. Respecto de esto, de que Borges hablara de ser, Lugones fuera el escritor más importante, me hizo pensar porque es una categoría que para Borges va a ser muy insidiosa. En realidad, cuando Borges dice que Lugones es el escritor más importante, es porque no puede decir nada de su obra. No puede decir su obra es la obra más importante. Es el escritor más importante. Pero yo creo que Borges nunca pensó que hubiese nada que aprender de Lugones, artísticamente hablando, ¿no? No hay nada que aprender de Lugones. Es diferente a lo que yo creo que es la literatura. Por eso puede ser el mayor, puede ser el más importante, puede ser el más famoso, pero no hay nada que aprender de Lugones en términos de escritura. No hay nada que aprender. ¿Por qué? Porque piensa en la literatura de modas muy diferentes. Por otro lado, el tema de ser más importante, yo lo pensaba ahora y sabiendo que esto era para una charla con ustedes, me gusta. Ser el escritor más importante no significa nada. Esto es así, ¿no? Nunca nadie lee el escritor más importante. No leemos un libro porque el escritor sea el más importante. A ningún lector le importa que lo que estamos leyendo sea la obra del escritor más importante. No hay nadie que lea diciendo, estoy leyendo al escritor más importante. Es ridículo eso. Es una categoría que no existe, excepto, si ustedes quieren, en términos de una sociología de la literatura, ¿no? Pero nadie puede leer eso. Es como si uno escuchara música clásica porque está escuchando al músico más importante, al compositor más importante. No conozco ninguna persona que diga, estos son mis discos, yo escucho al músico más importante. Es una categoría ridícula. Y Borges la usa para hablar de Lugones. Esto es lo que quiero marcar, ¿no? Es una categoría que no dice nada porque no existe la categoría más importante cuando leemos. Cualquier lector, estamos entre gente que lee bien. Por lo tanto, a nadie le importa leer un escritor más importante cuando tiene el libro en su mano. Cuando nos emocionamos, cuando algo se nos vuelve inolvidable, cuando queremos seguir leyendo, no es porque el escritor sea más importante, sino por lo que el libro provocó en nosotros. Y esa categoría no tiene nada que ver con el más importante, tiene que ver con lo que nos ha producido el libro. Por lo tanto, el más importante es una categoría, si usted quiere, de suplemento literario, un suplemento cultural de los diarios. Cuando quieren llamarnos la atención
es el más importante escritor irlandés, japonés, argentino, tucumano, que es una categoría que artísticamente es irrelevante y sin embargo funciona. Pero no dice nada de la obra, esto quiero decir. Cuando Borges, cuando se publique el libro que Borges dedica a Lugones, hay una cita, hay un extracto muy famoso de ese libro, por lo inquietante que es, donde Borges escribe: nadie discute que Lugones sea un gran poeta. Esta definición, aplicada en general a escritores de producción abundante, acepta la presencia de irregularidades y de cierta grandilocuencia. Paradójicamente, resulta más difícil decidir si fue o no poeta. Es decir, efectivamente, se puede ser un gran poeta y no ser poeta. Es francamente insidioso como elogio. Está muy complicado que uno diga es un elogio pleno, digamos, ¿no? Pero ahí también uno podría decir, claro, desde como entiende la literatura Borges, no parece Lugones un poeta. Esto no quita que sea efectivamente un gran poeta, o, como decía antes, el mayor poeta, el más importante, etcétera, etcétera. Cuando Borges le reconoce el carácter de gran poeta, dice, bueno, hay muchos grandes poetas, son de obras extensas, una obra extensa realmente tiene irregularidades, inconstancias, y Borges dice, son escritores de cierta grandilocuencia, ¿no? Que parecen de alguna manera ya convertidos en grandes escritores. Es como si un escritor creyera realmente que es un gran escritor. Y entonces ya empieza a escribir en función de yo soy un gran escritor. Esto es lo que me parece que es un gran error, pero bueno, se comete con mucha frecuencia. Creerse que uno es un gran escritor, ¿no? Es como si uno pensara que Kafka escribía pensando que era un gran escritor, cuando ni siquiera era leído más allá de un pequeño grupo de amigos, ¿no? Entonces, el elogio es muy insidioso. Borges lo reconoce como un gran poeta y pone en duda su carácter de poeta. Pero repito, la distancia para mí es en términos poéticos y estéticos. Lo que cada uno de ellos entiende por qué es la belleza y lo que cada uno de ellos entiende por formas adecuadas de escribir. Ese es el problema. No me parece un problema de orden personal. Me parece que lo que Borges nos está planteando es lo que a todos nos pasa. Nosotros sentimos cuando estamos frente a un poeta o la obra de una poeta. Sentimos cuando estamos frente a una novela. Lo sentimos más allá de cualquier capacitación, cualquier competencia personal. Por eso nos desconcierta cuando leemos un mal libro de un gran escritor. Decimos, pero este es un gran escritor, lo dicen todos, y a mí no me gusta, me aburre, me fastidia. ¿Cómo puede ser que escriba un libro tan insoportable un gran escritor? Bueno, porque la categoría de gran escritor no existe cuando se lee. Es a posteriori, es una construcción del mercado, de las instituciones, etcétera, digamos, ¿no? Yo creo que lo que Borges realmente pensaba de Lugones habilita de alguna manera a dos tipos de interpretaciones básicas, digamos, o poco simplificado, pero digamos dos líneas de lectura. Una sería que de esa rivalidad de juventud, Borges va a pasar una cierta reconciliación con la obra de Lugones, que al final, pasado el tiempo, habría de parte de Borges una valoración más justa de la obra de Lugones. Se podría decir, a favor de esto, que por ejemplo, que le dedicara un libro entero, acredita que efectivamente, pasados los años, Borges aprobó la obra de Lugones. El problema es que si leemos ese libro dedicado a Lugones, los elogios son del tipo que indiqué recién. No dudo que es un gran poeta, mis dudas son si es un poeta. Son de ese tipo los elogios que Borges escribe
en ese libro que dedica a Lugones. Por lo tanto, de vuelta, dedicar un libro a la figura de Lugones es un gesto para atender, sin duda, pero leer ese libro nos distancia de esa posibilidad de que con el curso del tiempo Borges se reconciliara con la otra literatura, que sería la de Lugones. Y hay otra línea, otra interpretación de alguna manera, y es que en realidad esa reconciliación habría que pensarla por otro lado y no en términos estéticos, ¿no? Borges le va a reconocer siempre algunos poemas a Lugones, que realmente recuerda con mucho cariño y recita y en reportajes, recuerda cuartetas, recuerda poemas enteros. Realmente le parecen verdaderos hallazgos, pero son mínimos respecto de la obra monumental de Lugones. Uno podría decir, a Borges le gustaron esos momentos en que Lugones fue poeta, esos instantes en que Lugones fue poeta, y los disgustaron todos aquellos momentos en que él fue un gran poeta. Esta sería un poco la idea, digamos, ¿no? Esa idea de dedicarle un libro no supone una aprobación, no es un libro que se escribe para recomendar la lectura de Lugones a todos, como a veces hacemos, ¿no? Escribir un libro para promover la lectura de un autor que nos parece muy valioso y queremos acompañar con lo que escribimos. Y el segundo momento, el segundo texto, si ustedes quieren, es la famosa dedicatoria al Hacedor. Por suerte está en los paneles, así que además de ser muy famosa, seguramente está más fresca en ustedes, que también es un elemento que ha sido visto como el momento de esa reconciliación. Yo quería comentar un poco esa dedicatoria tan hermosa, además. Primero es un hermoso relato, ¿no? Es muy agradable el curso que va tomando esos hechos, pero luego sabemos que eso es un sueño. Lo comenzamos a leer sin saber y luego se descubre que la narración de un sueño. Había una pequeña pista y es que los verbos están en presente, ¿no? Como cuando contamos un sueño nosotros. Resulta que yo estaba en tal lugar y entonces viene fulano y me dice, ¿no? Ese uso de los tiempos del presente ya aparece en la dedicatoria, con lo cual podríamos sospechar que se venía un sueño. Ahora, es un sueño muy particular porque no es un sueño a la surrealista. No tiene incoherencias, no tiene desconexiones, no tiene juxtaposiciones violentas, sino que al contrario, tiene un fluir muy encantador, muy suave. Uno diría que los hechos del sueño se suceden muy naturalmente, según lo cuenta Borges. Borges deja atrás una plaza, entra a una biblioteca, ya hay algo medio onírico, porque usa A mayúscula para escribir biblioteca, ¿no? Como si fuera un símbolo, como en los sueños, ¿no? Entonces, recorre el salón de lectura, ve a los lectores, que a un lado y otro están leyendo, los representa con una hermosa metáfora, porque dice que están en un lúcido sueño, ¿no? Que es el sueño de la lectura. Es un estado de vigilia, pero al mismo tiempo de ensoñación, que es cuando leemos. Por otro lado, como después sabemos que esto es un sueño, sería un sueño dentro de un sueño. Ahí están los soñadores leyendo y Borges, en el sueño, los reconoce. Esto también es una marca de cómo se va borgianizando la dedicatoria. Está muy marcada por elementos muy clásicos de Borges, digamos, ¿no? La imagen de los lectores sentados a la mesa leyendo le recuerda un verso del Lunario Sentimental, ¿sí? Las lámparas estudiosas, como dice la dedicatoria. Pero así como le recuerda el verso de Lugones, le recuerda también a la Eneida. Le recuerda también a Milton. Es decir, un poco con lo que decíamos antes, le recuerda la historia de la literatura. Lugones y Milton y Virgilio
han recaído en el mismo procedimiento, lo que se llama el hipalaje, digamos, ¿no? Si se atribuye un adjetivo, un sustantivo, pero que se refiere a otro. Ese es el truco que usa Lugones, que usa muchísimo Borges, pero que también usaba Virgilio y que después usará Milton. Digamos, no hay muchas novedades. La literatura básicamente sería el regreso de estas figuras, que es un capital humano, más que un capital personal, ¿no? Esto me parece la idea. Bueno, y repasa, va a Leneida, va a Milton, repasa. Me llama la atención esto, lo que ve lo dispara al recuerdo de libros, versos leídos, ¿no? Lo real es un estímulo para recordar lecturas, no otras experiencias, sino las experiencias de lectura. Llega al despacho de Lugones en el sueño, se saludan, le entrega un ejemplar de El Hacedor, Lugones lo ojea, aprueba algún verso y en ese momento Borges despierta. El sueño se desvanece, dice. Entonces Borges se da cuenta que en realidad se había quedado dormido en este edificio. ¿No? En este edificio, Borges, en su despacho, se había quedado dormido, es en la calle México, no en la calle Rodríguez Peña, donde estaba la biblioteca, donde fue a visitar a Lugones aquel día de 1922. ¿No? Esa plaza es la plaza que efectivamente está frente al Palacio Pisurno, y en esa biblioteca, la Biblioteca del Maestro, que también convoca en esta muestra, Lugones trabajó entre 1915 y 1938, que es su muerte. En ese sueño, dice la dedicatoria, ocurrió algo imposible. Yo diría que no el encuentro entre Borges y Lugones, porque aquellas cartas nos dicen que efectivamente se habían encontrado en la Biblioteca del Maestro, muy posiblemente, en 1922. Por lo tanto, lo imposible no es que Borges y Lugones se encontraran. Lo imposible es que se encontraran en 1960, porque Lugones había muerto en el 38. Eso vuelve imposible el encuentro. No puedo encontrarme con Lugones porque Lugones ha muerto. Eso vuelve imposible. 20 años antes, Lugones se había matado. Ahora, por un lado, Borges dice, bueno, es la vanidad la que me impulsó a este sueño, en el fondo querer encontrarme con Lugones, pero también la nostalgia. Y la nostalgia, podríamos decir, es la nostalgia de aquel encuentro de juventud donde Borges por primera vez vio a un escritor importante. La vanidad sería que Lugones en el sueño aprueba algún verso que Borges escribió. Y el sueño, que es imposible por razones de fecha, Lugones estaba muerto, podría tener un elemento de reminiscencia. Estoy soñando algo que viví. Yo estuve con Lugones en su despacho en 1922. Pero también tiene algo de premonitorio, porque Borges es un hombre, tengo miedo de ser políticamente incorrecto, mayor, digamos, ¿no? Ya en 1900 es un hombre mayor, y digamos, está más cerca de la muerte que cuando tiene 22, para decirlo más rápidamente, digamos, ¿no? De tal manera que, en términos premonitorios, no sería imposible que Borges y Lugones se encuentren una vez que Borges también muera, como Lugones ya había muerto. Por lo tanto, en un punto es una reminiscencia y en otro punto es premonitorio. Y más allá, en ese más allá que trae la muerte, no sería imposible que Borges y Lugones se encontraran. En el diario de Bioy Casares, mejor dicho, el diario la parte del diario de Bioy que dedicó a sus encuentros con Borges, en el año 69, Borges le cuenta un argumento a Bioy, le dice, se puede escribir un cuento así. Y le cuenta un argumento, no lo copié acá, pero más o menos dice, son dos personas, dos hombres que se encuentran después de mucho tiempo. Muchos años atrás, uno por delación hizo que otro fuera a la cárcel. Sufrió tortura, cárcel.
por culpa de la delación del otro. Muchos años después, ya viejos, estos dos hombres se reencuentran. Y Borges lo que dice es que no se reprochan la delación. No hay una recriminación porque el otro había hecho, a pesar de lo que había sufrido en la cárcel, sino que acá sí copié, dice Borges, la delación y la cárcel no les importan, les basta compartir el recuerdo de esos tiempos. Pasado el tiempo, esas divergencias dramáticas además, uno padeció cárcel por culpa del otro, se disolverían y los dos tendrían algo común, que es el pasado. Han vivido un tiempo, eran jóvenes en un cierto tiempo común. Borges nunca escribió ese cuento. Hay un cuento de Bioy que se llama Reverdecer, que es muy parecido, pero es anterior, así que ahí habría que, los expertos sabrán qué decir de esto. Pero este argumento de Borges, a mí me hizo, bueno, me hace siempre recordar una escena de El último tango en París. Es una película muy conocida, pero bueno, permítanme recordar este episodio. Marlon Brando vive con una mujer que es la dueña de una pensión y en un momento esta mujer muere. Brando, desgarradoramente, llora junto al cuerpo de quien era su mujer. Está realmente extraviado en la vida. Sufre muchísimo. Es más, le reprocha la muerte a la mujer. Y en esa pensión se encuentra luego con un pensionista, uno de los pensionistas de esa casa. Entra a la habitación de este pensionista y se da cuenta que tiene puesta una bata exactamente igual a la que tiene Marlon Brando. Entonces comprende que la misma mujer le regaló la misma bata a cada uno, porque en realidad ese otro pensionista había sido el amante de esta mujer. Los dos se sientan simétricamente, las batas simétricas también, y no se reprochan. Siempre me hace recordar ese argumento de Borges, porque digamos, no se reprochan porque tienen el amor de una mujer en común. Y esto, más que separarlos, los une. Es una escena notable de la película. Repito, son dos hombres que han perdido algo que aman. Y esa pérdida, más allá de la revelación de la infidelidad, lo que les revela es que ella los quiso a los dos. Quizás sucesivamente. Quizás primero se enamoró de uno y luego se enamoró del otro. Pero en los dos vio un objeto para amar. Y los dos han perdido a esa mujer. Creo que lo más notable de esa escena, pero también el argumento que Borges planeaba escribir alguna vez, etc., es cuánto hay de diferencia entre los dos amantes y cuánto hay de identidad entre los dos amantes. Probablemente se parecen mucho más a aquellos que imaginan diferenciarse. Más allá de la delación y la cárcel, en el caso de Borges, o la infidelidad, en el caso de la película de Bertolucci, lo que parece haber es una especie de solución borgiana, en el sentido que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Son el anverso y el reverso de una misma moneda. Más que las diferencias, el amor de esa mujer los vuelve idénticos, porque en ellos amó lo mismo, los amó a los dos. Y en el caso del argumento de Borges, aquellos adversarios, en el fondo, pertenecieron al mismo tiempo, tienen recuerdos compartidos de su época, y eso, más que marcar las diferencias, los vuelve idénticos, ¿sí? Una idea que a Borges mucho le gusta. Cuando encuentra opuestos, los identifica, y cuando encuentra parecidos, los diferencia. Esa es su manera de pensar el doble, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí sí se podría llegar a pensar un poco
esta idea de en qué sentido Borges se reconcilia con el paso del tiempo. Bueno, esta muestra dice que eso es posible. El reencuentro de Borges y Lugones es posible, ha sido posible por el talento y el esfuerzo de quienes organizaron la muestra, porque ellos lo presentan justamente. Pero no es arbitrario, porque se ha dado eso que era imposible en 1960 y ya no lo es. A años de la muerte de Lugones, a años de la muerte de Borges, nosotros podemos decir que estamos compartiendo una muestra donde se han reencontrado. Yo creo que Borges percibía eso porque más allá de las diferencias poéticas y estéticas, que para mí nunca se salvaron, lo que Borges va comprendiendo a medida que envejece es que los dos tuvieron el mismo destino. Los dos fueron hombres de letras. Los dos dedicaron su vida a la literatura. Y eso es mucho más que la rivalidad artística. Este sería el punto para mí donde Borges sí puede escribir esa dedicatoria. Esa dedicatoria no reconcilia dos maneras de escribir, sino que reconcilia dos modos de vivir. Entregarse a la literatura, ser nada más que literatura. Si lo encuentro rápido y si no, lo dejamos en otro momento. Pero me gustaba mucho una cita que no sé qué pensarán ustedes. Si no, lo digo directamente y chao. Quiero decir, me parece que en el final del libro de Lugones, Borges escribe palabras muy inquietantes porque le atribuye a Lugones algo que quizás se refiere al propio Borges y no tanto a Lugones. Es una lástima que no encuentre más rápido la cita, pero bueno. Quiero decir, me parece que en el fondo cuando Borges habla de Lugones, está hablando de sí mismo. Bueno, si no lo encuentro y si no, podemos charlar y lo veremos. Son 8:10. No sé cómo es la lógica. Tengo para comentar un par de cositas, pero también sería mucho mejor conversar. Ustedes me dicen cómo, no sé cómo son los tiempos. Yo de paso voy a encontrar la cita. Díganme ustedes, ¿eh? Bueno, miren, encontré la cita. Ahí está. Borges escribe de Lugones: un hombre que sin saberlo se negó a la pasión y laboriosamente erigió altos e ilustres edificios verbales. Y otra: aquel hombre, señor de todas las palabras y de todas las pompas de la palabra, sintió en la entraña que la realidad no es verbal y puede ser incomunicable y atroz. Casi tiendo a pensar que Borges está hablando de sí mismo, proponiéndonos que habla de Lugones, ¿sí? Por eso me parece que ese destino de hombres de letras, hombres que se entregan a erigir edificios verbales, esos hombres que de pronto comprenden que la realidad no es verbal y sin embargo ellos solamente se dedican a las palabras, en el curso del tiempo son la misma persona. Esto es lo que quería comentarles ahora y seguramente tenemos un momentito, ¿puede ser para conversar? Bueno, no sé cómo es plantearlo. Si les parece, damos lugar a las preguntas. Si no las hubiera, pues que Aníbal siga con sus comentarios, pero ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Lo que les voy a pedir es que lo hagan con el micrófono, si logro llevarlo, para que quede registrado en el video. Gracias. Una pregunta. La relación, sí, o sea, basándome en el título, El falso discípulo, suponiendo que podría haber una relación de maestro-discípulo, usted habló todo el tiempo de Borges hacia Lugones. ¿Cómo sería de Lugones hacia Borges? Lugones como maestro y Borges como discípulo. No lo sabemos y Bon Bordelois lo explicaba el otro día. No hay referencias. Lugones no habla de Borges, ¿no? En cambio Borges persigue a Lugones de joven buscando su aprobación y después de la muerte buscando
ese encuentro imaginario, ¿no? Pero no, por lo menos no conozco, y Ivonne es mucho más experta en esto, no hay esa referencia recíproca. Así podríamos sacar una conclusión, pero no la hay. ¿Sí? Un momento. Gracias. Esa referencia casi de némesis que hace Borges a Lugones, incluso en Siete Lunas, cuando habla de la Divina Comedia, bueno, cita un poema de Lugones, ¿no? Cita la misma cuarteta que... Alma leía. Plena, Sí. sí. La que citó en 1922, la vuelve a citar Exacto. décadas después. Sí. Exactamente. Por eso yo creo que ahí dice, ese instante Lugones fue mi poeta. Y luego se pierde en la obra, digamos, ¿no? Sí. Claro. En lo personal, voy a decir lo que yo pienso para que usted me lo contradiga. Lugones opera como una suerte de anclaje para un escritor que denominamos argentino, siendo que es un escritor universal, ¿no? Es decir, todos debemos, o quizás mucho hemos leído lo que Susan Sontag escribió hace poco de Borges, ¿no? Que merece estar, si alguien merece ser inmortal es él, ¿no? ¿Puede ser visto así, como un anclaje? Bueno, aprovecho porque yo había comentado esto, pero me lo había notado, pero lo hago más breve. Hay un poema que se llama La Luna, que está en El Hacedor, que es perfecto para pensar lo que usted está planteando, donde Borges hace un resumen de cómo fue su relación con la luna en su propia obra. Y cuando cuenta los episodios de juventud, dice, escribíamos bajo el temor de que si esta metáfora no la había escrito ya Lugones. Teníamos esa fantasía de, seguramente Lugones ya la hizo y teníamos que ir más lejos y más lejos, digamos, ¿no? Pero está en El Hacedor este poema. Ahora bien, en ese mismo poema, muy lindo, muy interesante, muchos temas tiene, pero en el curso de las estrofas, lo que el poema termina diciendo es, Lugones está equivocado, persiguiendo metáforas, porque la única manera de llamar la luna es llamar la luna. Y no hay otra forma de nombrarla. Yo, que fui presuntuoso de joven, buscaba la metáfora extravagante y ahora, ya sabio en esto de escribir, reconozco que había una sola manera, me costó 40 años, pero es nombrarla la luna. Por lo tanto, en ese recorrido que Borges hace, porque también estaría diciendo, tampoco acá habría nada que aprender de ese escritor respecto del cual yo escribía, porque pasado el tiempo, la manera era nombrar la luna, ni como yo pretendía, de joven audaz, pero tampoco como pretendía Lugones, que perseguía variaciones que eran alardes literarios. Pasado el tiempo, Borges dice, bueno, tomo distancia y yo también me había equivocado. Lugones también se habían equivocado. La idea era llamar la luna. Casi un Wittgenstein. Sí, a Borges no le molestaría. Pero también es que es tan caprichosa la metáfora como la palabra luna, ¿no? Pero la luna tiene... Borges juega mucho con eso. Pero, quiero decir, hay algo en el sonido de la palabra luna mucho más encantador que en la metáfora que quiera reemplazarla, digamos, ¿no? Sí. La casa de elecciones. Muchísimo, claro. Dice Borges, con una suerte de estudiosa pena, agotaba modestas variaciones, bajo el vivo temor de que Lugones ya hubiera usado el ámbar o la arena. Efectivamente. Y bueno, el título del libro, El Hacedor, es el gran homenaje que Borges le rinde a este escritor, que ha sido un hacedor cultural, un hacedor literario, un promotor monumental de una época en que costaba llegar al norte, a ir a la selva, escribir el imperio jesuítico, un hombre que se movió. ¿Acaso Borges sentía una especie de disimulada envidia a ese hombre tan capaz, tan presente, y bueno, y que también cometía el error
describir con rimas. A ver, dos cosas. Primero, lo del hacedor, estoy parcialmente de acuerdo. El texto El hacedor más bien refiere a Homero que a Lugones. Así que por lo menos habría que compartir quién es el hacedor. Lugones está, por lo menos, es una interpretación, lo explícito es Homero. Eso es una posibilidad. Pero la otra, lo de la envidia, me parece interesante. Yo no sabía muy bien cómo manejar los tiempos, siempre me equivoco. Pero la muerte, es decir, la forma en que se muere, ¿no? Poema conjetural, el sur, el fin, ustedes ya conocen, ¿no? Las formas de morir son más importantes que la muerte en sí. Y creo que el suicidio de Lugones, sí, efectivamente, es algo del orden de una admiración espantosa. Yo creo que el suicidio lo que porta es una dimensión enigmática, ¿no? La muerte natural es obviamente enigmática, pero nuestra cultura le ha dado una causalidad más o menos fuerte, la explicación de por qué alguien muere naturalmente. La muerte accidental es más enigmática, porque desencadena una causalidad que no sabemos cómo alguien sufre ese accidente. Pero la muerte voluntaria creo que es más enigmática todavía, porque nos azora que una persona pueda suicidarse. Ese carácter enigmático a mí me parece que se lleva bien con una idea que Borges plantea en el prólogo a la antología poética que hizo de Lugones. Cuando Borges se saca de encima lo que en aquel momento se había dicho, especulaciones sobre las razones de por qué Lugones se habría matado, a más allá de que Lugones explicitó una causa, pero no era una causa que vendiera diarios, y el periodismo empezó a proliferar en causas, digamos, ¿no? Y Borges, educado, pudoroso e inteligente, va a plantear: nunca una causa es única. No nombra, no repasa lo que se dijo de aquella muerte, sino que me parece con pudor muy honesto, lo que dijo es lo que todos nos decimos. Es un enigma. Y probablemente nunca una causa sea única. La causa única es la que persigue el periodismo, la causa única es la que persigue el pensamiento más simple. Cualquiera de nosotros se tomaría en serio la recomendación de Borges, ¿no? Para las cosas más profundas de nuestra vida, las causas nunca parecen únicas, ¿no? Siempre parecen, por lo menos, enigmáticas. Y la forma del suicidio es lo que vuelve enigmático a Lugones, no tanto su obra. Yo lo pensaba respecto también de un suicidio que Borges conoció algunos años antes, 10 años, que es la muerte de Francisco López Merino, poeta platense, más joven que Borges. Había una cierta amistad entre los dos. Más bien parece que Merino quiere ser amigo de Borges porque es un poco más grande, pero Borges lo recibe con simpatía en su casa y López Merino se suicida. Una causa simplista sería: estaba enfermo de tuberculosis, su hermanita había muerto por la misma enfermedad y él anticipa la muerte. Pero Borges va a escribir mucho sobre López Merino con el paso del tiempo. Incluso en el último libro, en Los Conjurados, vuelve a nombrar a López Merino. Y yo diría, no sé si es el afecto a López Merino, sino el enigma, el coraje, la envidia, la que sostuvo ese vínculo en la forma de morir de Merino, la forma de morir de Lugones. Y hay un panel, Un destino a cumplir, no sé si hay un momento, pero después, quien no lo haya, léalo con cuidado, donde se plantea este vínculo. Y por eso yo decía, a Borges nunca le interesan los contenidos hasta que no encuentra la forma. Los cuentos de Borges son formas que se corresponden perfectamente con el contenido, esto es. Pero le interesa muy poco los contenidos, le interesa cómo se puede dar forma a un contenido, que eso es lo artísticamente más difícil, ¿no? Y yo creo que en esta idea de Borges, un formalista, también está en la forma de morir el interés por la muerte, ¿no? Cómo muere una persona. Ustedes habrán visto, ¿no? En la ópera se muere de un modo grandilocuente, ¿no? El tenor canta en el momento de la agonía un aria que hace caer los teatros, ¿no? Una soprano muere cantando, ¿no? Y bueno, esa es una forma de morir muy, muy significativa, ¿no?
Y creo que Borges presta atención en la forma, y hay algo que siempre va a ser enigmático, envidiable, y es la forma que Lugones decidió su propia muerte. Y eso es un enigma que no cesa, digamos, me parece a mí, ¿no? Pero ustedes imaginarán que esto es una especulación, ¿no? Simplemente tomando algunos elementos y tratando de ver cómo Borges hace morir a sus personajes, me parece que Borges siempre está más preocupado por la forma en que se muere y no lo que la muerte significa, ¿no? Probablemente una persona de fe tendría un mayor interés por la muerte en sí. Yo creo que a Borges lo que más le interesa es la forma en que se muere, ¿no? Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Sí. Sí, en esos dos temas que los diferencian, los identifican, lo de la metáfora. Bueno, la metáfora puede ser que los haya unido, como vos decís, más allá y que toda la poesía es metáfora, de todas maneras. Pero yo creo que de todas maneras se están hablando de una metáfora que está restringida al modernismo y al ultraísmo, que es una metáfora un poco especial. Entonces, en ese sentido me parece que tenían algo común que no es lo común a todo. Y la otra cosa es que me parece que es tan curioso que se hayan opuesto tanto por la rima, y cuando al final Borges tiene que escribir esos hermosos sonetos, algunos hermosos y otros no tan hermosos, con rima. Bueno, así que a la larga, entonces... Ahí tienen en el otro panel artificios verbales, porque dice Ivonne, es muy interesante, porque en esa asociación muy insidiosa de los organizadores, que han apareado unas rimas medio vergonzosas de Borges, porque bueno, justamente está la palabra rimada, pero es muy simpático porque justamente Borges, que calumnió a Lugones, luego recurre a algunas rimas inquietantes. Van a ver ustedes ahí en ese artificio verbales, ¿eh? Muy probablemente, sí. La asociación entre el ritmo y la posibilidad de memorizar seguramente estimuló al recurso a la rima después de mucho tiempo. De todos modos, también Borges se vuelve clásico de sí mismo, ¿no? Probablemente el recurso a la rima es menos escandaloso que cuando era joven, ¿no? Ya no tiene que dar cuenta a su grupo de amigos y tiene que dar cuenta de su propia obra, digamos, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, vuelvo a agradecerte, Aníbal, por esta hermosa charla y les pido un aplauso. Y si quieren recorrer la muestra, hasta el 9 de marzo se puede hacer. Muchas gracias, es muy amable.